Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C601. Casi ahí. Solo un poquito más. Mientras el Doctor Celestial murmuraba suavemente, todos los extraños fenómenos en el Palacio Celestial de agua nubosa, incluido el vasto mar, regresaron instantáneamente a su estado original. Era como si hubieran permanecido intactos durante millones de años, inalterados e intactos. En ese fugaz momento, cada cultivador que se aventuraba dentro del Palacio Celestial de Cloudwater, incluido el clon de Lifan, quedó reducido a polvo bajo la ligera presión de las manos del Doctor Celestial, sin dejar rastro. No había lugar para la resistencia. De hecho, el clon de Lifan, Soingan, ni siquiera se dio cuenta de cómo había muerto. Lifan, en su verdadero cuerpo, solo sintió que la conexión con su clon se cortaba instantáneamente cuando las enormes manos del Doctor Celestial presionaban hacia abajo. Destrucción verdadera, sin preocuparse por ti ni por tu causa. Ja. Al perder su clon, Lifan respiró profundamente y sintió una peculiar sensación de alivio. Parece que mi apuesta fue correcta. Incluso alguien tan poderoso como el Dr. Celestial nunca adivinaría que la hormiga que acaba de aplastar bajo sus pies estaba conspirando en secreto contra él. Sin embargo, la expresión de Lifan siguió siendo solemne. La fuerza del Doctor Celestial, demostrada durante este enfrentamiento, estaba más allá de toda comprensión. En el plan original de Lifan, aunque el pescador estaba medio loco y olvidadizo y el sabio estaba debilitado después de transformarse en una anomalía, su esfuerzo combinado debería haber causado algunos problemas al Doctor Celestial. Pero la realidad era completamente diferente. La brecha entre los dos y el Doctor Celestial era tan grande como la brecha entre Lifan y ellos, una diferencia que abarca varios reinos importantes. No eran rival para él. El intento calculado de Lifan de molestar al Dr. Celestial se convirtió en una broma autohumillante. Aunque el pescador y el sabio eran poderes de primer nivel debajo del reino inmortal de la longevidad, fueron manipulados sin esfuerzo como insectos en manos del Doctor Celestial. ¡Qué poder tan abrumador! ¿Podría ser que el Doctor Celestial ya haya ascendido al reino inmortal de la longevidad? Lifan no pudo evitar considerar este pensamiento. De lo contrario, no había forma de explicar la fuerza incomparable del Doctor Celestial. ¿Qué leyes está desafiando? En silencio, sin que los demás se den cuenta. ¿Podría ser que él sea quien controla las leyes de la vida y la muerte, el mismo que causó el fracaso de Lan Yu en lograr el Dao? ¿Y cuál es exactamente la relación entre el Doctor Celestial y la Alianza 10.000 Inmortales? Ahora que lo pienso, nunca he visto al Doctor Celestial actuar en nombre de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Ni siquiera durante las batallas más feroces entre Mysterious Snack y los cultivadores de la resistencia en mi vida anterior. Preguntas y preguntas inundaron la mente de Lifan en un instante. Originalmente, Lifan pensó que al menos podría descubrir algunos de los secretos del Doctor Celestial esta vez. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo insondable que era esta persona. A menos que llegue al reino de integración Dao, será mejor que evite provocarlo. Lifan suspiró y tomó su decisión de mala gana. Incluso con el raro tesoro, la verdad, en su poder, la abrumadora disparidad de fuerza no le dejó otra opción que retirarse por ahora. De lo contrario, caminar por este peligroso camino repetidamente eventualmente lo expondría al peligro, y la suerte no siempre estaría de su lado. Reprimiendo su frustración y dudas, Lifan se calmó después de mediodía. Comenzó a reflexionar sobre las observaciones que su clon había hecho en el Palacio Celestial Cloudwater. Tianyi, Tianhui, Tianyu. Todos empiezan con Tian, y parecen ser viejos conocidos. La gente del Palacio Celestial Cloudwater incluso los llama a todos venerables. Es evidente que comparten un origen común. ¿La secta suantiana? Basándose en las pistas que tenía, Lifan instintivamente llegó a esta conclusión. Sin embargo, algo en ello no parecía estar bien. En la ilusión creada por la hermana mayor Sao, Lifan había hablado de la antigua secta Xuantian, una fuerza masiva que una vez gobernó el reino Xuanuan. La secta suantiana usurpó el mandato celestial,
reclamó el poder de los cielos y reprimió a todos los seres vivos. Los líderes de la secta a menudo llevaban títulos como Rey Celestial o Rey del Dharma. Pero el Doctor Celestial y sus compañeros parecían reverenciar los cielos mismos. Aquellos que seguían al sabio y leían repetían palabras como las leyes de los cielos son estrictas. Las reglas deben ser obedecidas y las leyes de los cielos no pueden ser desafiadas. Esto no se alineaba con lo que Li Fan sabía de la secta suantiana. Con su nivel de cultivo, no podrían haber aparecido de la nada sin dejar rastros. ¿Quiénes son exactamente? Li Fan cayó en una profunda contemplación. Los acontecimientos dentro del Palacio Celestial Cloudwater fueron trascendentales, pero el mar con Jun circundante permaneció inquietantemente inconsciente. Aparte de la misteriosa desaparición de las ruinas del recientemente revelado Palacio Celestial Cloudwater, nada más parecía haber impactado el mar de Konjun. Sin embargo, los poderes de primer nivel del reino Xuanhuan se extendían más allá del Doctor Celestial. Puede que los cultivadores comunes no noten nada, pero los soberanos celestiales inmortales de longevidad de la Asociación de los Cinco Ancianos deben haber sentido algo. Mientras Li Fan reunía fragmentos dispersos de información pasada por alto, comenzó a descubrir pistas. Por ejemplo, después de la guerra en la prefectura de Tianling, la Asociación de los Cinco Ancianos retiró a todos sus cultivadores estacionados en regiones fronterizas. En cuestión de días, todos los cultivadores fueron retirados, lo que sugiere que no tenían intención de entrar en guerra en el corto plazo. Luego, sorprendentemente, la Asociación de los Cinco Ancianos envió enviados para proponer un intercambio amistoso con la Alianza de los 10.000 Inmortales. Afirmaron que el distanciamiento prolongado había generado desconocimiento mutuo y sugirieron esta rara oportunidad de posguerra para fomentar el entendimiento. Aunque la Alianza de los 10.000 Inmortales aún no había respondido oficialmente, el gesto inusual de la Asociación de los Cinco Ancianos despertó curiosidad. Después de todo, la Asociación de los Cinco Ancianos, que contaba con 5 soberanos celestiales inmortales de longevidad, siempre había sido dominante. La razón y la diplomacia no eran su estilo. ¿Para que de repente sugieran aliviar las tensiones y promover la cooperación? Algunos cultivadores desinformados pensaron que la victoria de la Alianza de los 10.000 Inmortales en la prefectura de Tianling había obligado a la Asociación de los Cinco Ancianos a someterse. Pero Li Fan creía lo contrario. Este cambio sin duda surgió de las acciones del Doctor Celestial, que los 5 soberanos celestiales debieron haber notado. Quizás la guerra anterior también fue una investigación para ver si el ancestro inmortal todavía estaba presente. Si bien no lograron sacar al ancestro inmortal, expusieron al Doctor Celestial. ¿Podría ser que la Asociación de los Cinco Ancianos desconfíe del Doctor Celestial porque realmente está en el reino inmortal de la longevidad? Li Fan seguía sin estar seguro. Desde su comprensión limitada del reino inmortal de la longevidad, estos seres desafían el orden natural y se convierten en parte de los cielos mismos. Su conexión con el Dao celestial debería ser inequívocamente distinta, muy diferente de la de los cultivadores comunes. Pero cada encuentro con el Doctor Celestial carecía de cualquier rastro del Dao celestial. En cambio, su aura humana permaneció inequívocamente vívida. En pocas palabras, el Doctor Celestial aún no parece un cultivador del reino inmortal de la longevidad. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C602. En el pasado, cuando Li Fan viajaba por la Asociación de los Cinco Ancianos y el reino ilusorio se hizo añicos, se enfrentó brevemente a la hermana mayor Sao. En ese fugaz momento, sintió una escalofriante sensación de enfrentarse a los vastos cielos y a la tierra. El Doctor Celestial era realmente poderoso, pero no evocaba el mismo sentimiento en Li Fan. Incluso la mano gigante que reprimió instantáneamente al pescador y al sabio simplemente hizo que Li Fan sintiera su fuerza abrumadora, pero no una transformación fundamental. Este fue un sentimiento instintivo en el corazón de un cultivador, profundo e indescriptible. Pero en el fondo, Li Fan creía que probablemente era cierto. No importa si el Doctor Celestial ha alcanzado o no el reino inmortal de la longevidad, ha demostrado una fuerza de combate real que podría intimidar a alguien de ese nivel. Frente a un cultivador así, no importa cuántas tropas prescindibles se envíen, no tendría sentido. Los 5 soberanos celestiales definitivamente no actuarán personalmente, por eso se detuvo la guerra. Li Fan reflexionó pensativamente. Al recordar la aparición del Doctor Celestial, consideró cómo podría influir en la trayectoria de la historia del reino Xuanhuan.
De repente, una intención asesina informe que había estado monitoreando durante mucho tiempo sin resultados finalmente respondió. La atención de Li Fan cambió instantáneamente a lo largo de millones de millas, aterrizando en el maestro Jin de la isla Jin Jin en el mar de Kongyun. Después de estudiar durante mucho tiempo la barrera entre mortales e inmortales, parecía que finalmente había descubierto algo. En ese momento, el maestro Jin se había desplomado en el suelo, desconcertado e indefenso. No. Debo estar equivocado. Esto es absolutamente imposible. El rostro del maestro Jin estaba lleno de terror inconcebible. Era como si hubiera descubierto una verdad que no podía aceptar, tirándose frenéticamente del pelo en un intento desesperado por calmarse. No. Pero no podía controlarse. Todo lo que había descubierto había sacudido profundamente su visión del mundo, llevándolo al borde de la locura. Se golpeó repetidamente la cabeza contra el suelo, ignorando la sangre que brotaba de su frente. Después de un tiempo indeterminado, su rostro quedó ensangrentado e irreconocible, lo que hizo imposible discernir su expresión. Debe ser un error. No hay manera de que alguien así exista en el mundo. Y no podría ser esa persona. Intentémoslo de nuevo. Como si se aferrara a una pizca de esperanza, el maestro Jin se levantó rápidamente, sin siquiera molestarse en limpiarse la sangre de la cara. Una vez más liberó a varios sujetos de prueba mortales, extrayendo la barrera de sus cuerpos para realizar más investigaciones. Este maestro Jin, errático y trastornado, ¿qué descubrió exactamente? Li Fan frunció el ceño. Otra persona enigmática. ¿Por qué no buscar directamente en su alma para averiguarlo? Un destello de malicia apareció en los ojos de Li Fan, pero fue rápidamente reprimido. Aunque el maestro Jin parecía poseer solo cultivos del establecimiento de la fundación en la superficie, había algo inusual en él. Li Fan no podía descartar por completo la posibilidad de que estuviera fingiendo debilidad. Registrar su alma a la fuerza podría incluso resultar contraproducente. Paciencia. El reino Xuanhuan estaba plagado de peligros, con demasiadas potencias ocultas. Recientemente golpeado tanto por Romu como por el Doctor Celestial, Li Fan respiró profundamente para calmar su corazón inquieto. Continuar monitoreando. Con suerte, antes de que se autodestruya, podremos vislumbrar la verdad. En los días siguientes, Li Fan se centró en refinar su clon. Para ello, incluso regresó al fondo del mar de Kongyun para recuperar el ataúd donde estaba enterrado Zhou Yingan. Mirando a Zhou Yingan, todavía atrapado en un sueño onírico con una leve sonrisa en su rostro, Li Fan resopló fríamente. No saber nada podría ser una forma de felicidad. Esta vez, Li Fan extrajo más sangre esencial y repuso el ataúd de piedra con piedras espirituales para sostener la vitalidad de Zhou Yingan. Solo entonces volvió a enterrar el ataúd. Con facilidad y práctica, creó un nuevo clon. Sin embargo, todos los objetos que llevaba el clon anterior quedaron reducidos a cenizas. Regresar a la ciudad de Kongyun inevitablemente traería algunos problemas menores, pero eran triviales y no afectarían el plan general. Cuando el clon regresó a la ciudad de Kongyun, el cuerpo principal de Li Fan se encontraba sobre el mar, mirando al cielo. Los dados de adivinación del cielo y la tierra flotaban en su mano, su luz y su sombra se movían. Al poco tiempo, Li Fan ganó claridad. Tal como se predijo, la fecha del descenso de la llama carmesí parece estar aumentando significativamente. ¿Los seres de rango celestial? Li Fan reflexionó durante un largo rato antes de sacudir la cabeza con un suspiro. Llegar antes podría ser mejor, quemar todo rastro limpio. En cuanto a si lanzar en Kjaf nuevamente. Recordó sus planes anteriores con respecto a Tianyan Senren. Le preguntaré cuando llegue el momento. Ya sea que permanezca en Soul Transformation para siempre o se arriesgue en Dao Integration, que elija. Sin embargo, dado su temperamento de nunca ser más débil que los demás, probablemente elegirá esto último. Después de un rato, los pensamientos de Li Fan se detuvieron. Una vez creí que, después de refinar la llama carmesí y tener éxito en la integración Dao, enfrentar la muerte de Tinta seguiría siendo una situación desesperada. Pero Tianyan es algo único. Él ya murió una vez.
Su forma actual se parece más a una marioneta impregnada de un rastro de la voluntad de Tianyan que a un verdadero ser vivo. Podría tener la oportunidad de escapar con vida. Los ataques anteriores de Inkjad que pusieron fin al mundo se limitaron a la región del mar de Kongyun. Si huye lo suficiente. La idea de tener un aliado a nivel de integración de Dao tentó mucho a Li Fan. Anteriormente, veía a Inkjad como una fuerza casi invencible. Pero después de presenciar la verdadera fuerza del Doctor Celestial, esta creencia comenzó a flaquear. La espada remanente de la calamidad celestial había podido luchar contra la muerte de Tinta durante mucho tiempo durante los ataques apocalípticos de esta última. Esto sugirió que Inkjad no era del todo imbatible. Vale la pena intentarlo. Ni siquiera el fracaso costaría mucho. Habiendo tomado su decisión, Li Fan calculó el cronograma. Ya habían pasado 15 años desde su anclaje. La llama carmesí pronto descendería y era necesario hacer preparativos. 15 años anclados. Un pensamiento repentino golpeó a Li Fan. Después de un momento de contemplación, sacó un talismán de comunicación para contactar a Xiao Xiuyuan. Inesperadamente, Xiao Xiuyuan rechazó la llamada. Después de un momento, Li Fan lo intentó de nuevo. Xiao Xiuyuan se negó una vez más. Li Fan no se molestó y persistió. Después de 6 intentos, Xiao Xiuyuan finalmente aceptó la transmisión. HMPH, taoísta Xiao, ¿has llegado tan alto últimamente que ya no reconoces a viejos amigos? Li Fan resopló fríamente. De ningún modo. De ningún modo. Estaba ocupado con algo importante y no podía alejarme. Xiao Xiuyuan respondió con queja. Daoísta Xiao, su excusa es bastante torpe. ¿Quién no sabe que tienes miles de encarnaciones? Uno está ocupado, son todos. Eres verdaderamente perspicaz, taoísta. ¿Cómo supiste que estaba a punto de abrirme paso? Xiao Xiuyuan preguntó sorprendido. Li Fan se quedó en silencio. Jaja, pero este avance está resultando mucho más difícil de lo esperado. Sin oportunidades adicionales, me temo que se retrasará mucho tiempo, dijo Xiao Xiuyuan con pesar. Oh. ¿Por qué es eso? Li Fan preguntó casualmente. Mi simulación de longevidad C603. Mi Dao está en comercio. Está en ganancias, punto. Xiao Xiuyuan habló con un toque de emoción. En este mundo, todas las cosas fluyen para obtener ganancias. El camino del comercio florece abundantemente en todo el reino mortal. Así, creo innumerables marionetas, observo las ganancias y pérdidas del mundo humano y las cultivo a través de este proceso. Al principio, la acumulación de riqueza es siempre extremadamente rápida. Es casi como subir una escalera todos los días, y mi reino de cultivo también avanzó paso a paso junto a ella. Pero al alcanzar cierto nivel, la expansión de Qianlihol se desaceleró significativamente. Mi cultivo se estancó durante mucho tiempo. Originalmente, pensé que podía confiar en los conocimientos adquiridos a partir de esta enorme ganancia para lograr un gran avance de una sola vez. Pero resulta que todavía me falta chispa. Me viene a la mente el dicho, ver la montaña pero agotar al caballo. Lo que parecía estar a nuestro alcance en realidad estaba separado por innumerables montañas y valles. Li Fan escuchó el lamento de Xiao Xiuyuan y recordó la inmensa brecha que presenció recientemente entre aquellos en el reino de integración Dao y el reino inmortal de la longevidad. No pudo evitar reconocerlo en silencio y asentir levemente. En ese momento, Xiao Xiuyuan continuó. Además, he descubierto que el camino del comercio, en mi nivel actual, está ahora limitado por todos lados y plagado de dificultades. Avanzar se ha convertido en un desafío increíble. Antes de que Li Fan pudiera preguntar, Xiao Xiuyuan respondió a su pregunta tácita. Tomemos, por ejemplo, el último incidente con la hoja verdadera de Samantabhadra. En condiciones ideales podríamos habernos beneficiado aún más. Desde una perspectiva puramente comercial, el precio de Samantabhadra True Leaf ya se había disparado a los cielos. La alianza de los 10.000 inmortales, que controlaba el gran cielo cueva de los 5 elementos, tenía una abundancia de hoja verdadera de Samantabhadra. Podrían haber sacado provecho del mercado, pero de repente emitieron un edicto que restableció todo a su estado original.
Afirmaron que era por estabilidad, pero ¿no era en última instancia para su propio beneficio? Xiao Xiuyuan murmuró. Li Fan, al escuchar esto, pareció contemplativo. Daoísta Xiao, lo que quiere decir es que las ganancias siempre deben obtenerse de los demás. Al llegar a cierto punto, un mayor avance conduce inevitablemente a conflictos con los demás. Exactamente. Elogiado por Xiao Xiuyuan. Si la oposición es débil, uno puede aplastarla fácilmente. Pero si el oponente es un muro formidable, atacar de frente solo resultará en una cabeza ensangrentada. En ese momento, uno no tiene más remedio que desviarse alrededor del muro. Sin embargo, este mundo está en última instancia bajo el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos. Liberarse de estas limitaciones es más fácil de decir que de hacer. Bailar con grilletes puestos, naturalmente, es 100 veces más difícil. Li Fan se rió levemente después de escuchar esto. En ese caso, taoísta, la culpa no es tuya sino de este mundo. Estar limitado a cada paso es verdaderamente insatisfactorio. Daoísta Xiao, ¿por qué no unirse a mí para derrocar la alianza de los 10.000 inmortales y recrear los cielos y la tierra? ¿Qué dices? Xiao Xiuyuan se quedó en silencio abruptamente. Miró a Li Fan con una mirada peculiar. Por un momento, un extraño silencio los envolvió a ambos. Jaja, taoísta, debes estar bromeando. Jaja, solo una broma. Daoísta Xiao, no lo tomaste en serio, ¿verdad? Después de un momento, ambos hablaron al mismo tiempo, intercambiando miradas antes de pasar mutuamente del tema. Hablando de eso, taoísta, ¿cómo crees que sería tu camino en su extremo? Li Fan preguntó. Xiao Xiuyuan reflexionó por un momento antes de responder lentamente. La riqueza del mundo tiene un total finito. Los ricos se hacen más ricos y los pobres siguen siendo pobres. Si sigo obteniendo beneficios, la riqueza del mundo fluirá continuamente hacia mí. Entonces un día, tal vez mi riqueza por sí sola supere la de todos los demás juntos. Los ojos de Xiao Xiuyuan brillaban de anhelo. Para su sorpresa, Li Fan se rió levemente después de escuchar esto. Xiao Xiuyuan levantó una ceja. ¿Qué es? ¿Tiene el taoísmo una opinión diferente? Demasiado pequeño. Tu visión es demasiado pequeña. Pensé que el taoísta Xiao estaba entre las mentes más brillantes del mundo, hasta ahora. Li Fan meneó ligeramente la cabeza y su tono se llenó de arrepentimiento. Un rastro de tristeza brilló en los ojos de Xiao Xiuyuan. Si realmente es extremo, ¿por qué alguien más en el mundo todavía poseería riqueza? Li Fan sonrió levemente. ¿No debería ser que todas las cosas del mundo te pertenecen, taoísta, y todos los demás te deben algo? Los daoístas deben comprender que la suma total de la riqueza mundana es finita. Pero el tono de Li Fan se volvió escalofriante. Lo que otros te deben no tiene límite. Miles de millones, billones, se puede acumular sin cesar. No solo en esta vida, sino en la vida tras la vida, para los descendientes infinitos, trabajarían eternamente para pagarte sus deudas, taoísta. Las palabras de Li Fan fueron como un trueno y alcanzaron instantáneamente a Xiao Xiuyuan. La tristeza en sus ojos se disipó inmediatamente y fue reemplazada por el shock. ¿Podría realmente ser posible? Las palabras de Li Fan parecieron abrirle un mundo completamente nuevo. Al principio sus ojos mostraban confusión, pero pronto se volvieron cada vez más brillantes, llenos de euforia. Al poco tiempo, como si hubiera alcanzado la iluminación, exclamó. En efecto. Las ganancias en un momento o en una vida son, en última instancia, limitadas. Pero el tiempo es infinito. ¿Si extiendo mi objetivo a través del río del tiempo? Xiao Xiuyuan se sumergió en su visión y sus ojos brillaron intensamente. Daoísta Li Fan, ¿es este el camino futuro que me has deducido? Después de un largo rato, finalmente volvió a la cordura y miró a Li Fan. Li Fan negó con la cabeza. No me atrevo a pretender guiar. Es simplemente un vistazo a un posible futuro con el que me topé durante mis deducciones diarias. En mi corazón, sentí que podría beneficiar el camino del taoísta Xiao, así que lo recordé. Al conocerte hoy,
pensé en compartirlo contigo. Daoist Xiao, espero que no te parezcan absurdos mis pensamientos. Los ojos de Xiao Xiuyuan parpadearon. Daoist Li Fan, tu capacidad para deducir es realmente asombrosa. Prever un futuro tan peculiar. Sin embargo, taoísta, viniste a mí hoy y me señalaste esto. Miró a Li Fan, desconcertado. Li Fan sonrió. Dije que prosperarías y te olvidarías de viejos amigos, y todavía lo niegas. Daoísta, ¿podría ser que hayas olvidado la comisión que te di antes? Xiao Xiuyuan se congeló brevemente antes de darse cuenta. ¿Quieres decir? Dado tu cultivo, es naturalmente imposible olvidarlo. Pero como no has respondido durante tanto tiempo, debe haber alguna dificultad indescriptible. Aún así, este asunto es importante para mí, así que solo puedo engrosar mi cara y molestarte de nuevo. Li Fan ahuecó la mano y dijo con solemnidad. Xiao Xiuyuan miró fijamente a Li Fan y su expresión cambió rápidamente. Hace 5 años, le había prometido a Li Fan que investigaría la identidad de un antiguo cultivador cuyos rastros fueron buscados por la Alianza de los 10.000 Inmortales mientras excavaban las ruinas de antiguas sectas. De hecho, él había asumido la tarea. Al principio no lo tomó en serio, con la intención de encontrar alguna información casual para informar. Sin embargo, para su sorpresa, la Alianza de los 10.000 Inmortales, conocida por filtrar secretos como un colador, había llevado a cabo este esfuerzo de secreto con extraordinaria minuciosidad. Incluso con sus capacidades, le había llevado casi 2 años no encontrar nada de valor. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C604. Xiao Xiuyuan estaba genuinamente intrigado esta vez. Las noticias significaban oportunidades, avances potenciales. Dedicó enormes esfuerzos a infiltrarse y persuadir a la gente, gastando una cantidad incalculable de dinero. Sin embargo, ningún cultivador estaba dispuesto a revelar ni un solo detalle. Algunos indicaron sutilmente que este asunto era mucho más significativo que cualquier otra cosa anterior. Si algo de esto se filtra, es posible que vivas para saberlo, pero no para disfrutar de sus recompensas. A pesar de su renuencia, Xiao Xiuyuan no tuvo más remedio que abandonar el esfuerzo. Sin resultados, naturalmente no hubo respuesta que enviar a Li Fan. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejar que el asunto se desvaneciera de su mente, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. No mucho después del final de la gran batalla en la prefectura de Tianling, un cultivador que hasta entonces había guardado silencio y que había jurado guardar el secreto de repente se puso en contacto con él en privado. Xiao Xiuyuan se sorprendió. La persona confesó directamente, las cosas han cambiado. La situación actual ya no es la que solía ser. El nivel de confidencialidad del asunto se había reducido en varios niveles, pero, por supuesto, todavía se esperaba una recompensa. Xiao Xiuyuan pagó un alto precio, que incluso le hizo sentir el apuro, para adquirir esta información secreta. La revelación lo dejó al mismo tiempo conmocionado e impresionado. Esa información no podía entregarse a Li Fan de forma gratuita. Además, Xiao Xiuyuan dudaba que Li Fan pudiera permitirse pagar el precio de esta información clasificada. Por lo tanto, decidió dejar el asunto en paz. Hasta hoy, cuando Li Fan lo buscó personalmente. El futuro de las creaciones definitivas. Hasta es suficiente. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Xiao Xiuyuan. Finalmente tomó una decisión. Ah, me está fallando la memoria, casi lo olvido. Xiao Xiuyuan exclamó dándose palmaditas en la frente. Honestamente, lo que me pediste que investigara es verdaderamente un alto secreto de la Alianza Inmortal. Incluso si alguien más hubiera ofrecido una gran contribución, no habría revelado nada. Pero... Xiao Xiuyuan evaluó a Li Fan y le dijo, ¿cuál es nuestra relación? Hemos ganado dinero juntos. Y con las directrices de hoy, ¿cómo podría negarme? Xiao Xiuyuan enfatizó sus palabras. No me importa decírtelo gratis. Pero esto no es algo que pueda discutir a través de un mensaje de talismán. Si realmente estás interesado, ven a verme al Qianli Hall más cercano. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente. Parecía que este asunto era realmente extraordinario. Xiao Xiuyuan estaba siendo extremadamente cauteloso.
Con esto asintió y finalizó la comunicación. Después de pensarlo bien, decidió regresar al mar de Konyun a través de la formación de teletransportación. En una tienda Qianli Hall en la ciudad inmortal del mar Konyun, conoció a Xiao Xiuyuan. No había muchos clientes y, después de despedirlos a todos, Xiao Xiuyuan cerró las puertas y pareció colocar una barrera a su alrededor antes de comenzar a hablar. ¿Conoces la secta Xuantiana? Xiao Xiuyuan comenzó con una pregunta impactante. Los ojos de Li Fan parpadearon y asintió levemente. Un culto antiguo, todos buscan su destrucción. Aunque la secta Xuantiana ya no era conocida en el mundo, Li Fan, como cultivador de la secta del mecanismo celestial, era naturalmente consciente de su existencia. Xiao Xiuyuan no se sorprendió por su respuesta y continuó. Esta vez, la Alianza Inmortal descubrió a un antiguo cultivador dormido, que resulta ser uno de los 12 reyes del Dharma de la secta Xuantiana. ¿Qué? Una chispa de luz brilló en los ojos de Li Fan. ¿Un rey del Dharma de la secta Xuantian? ¿Aún estás vivo?, preguntó sorprendido. De hecho, yo también me sorprendí cuando me enteré de ello. Este individuo ha logrado sobrevivir a lo largo de varias épocas. Teniendo en cuenta que una vez unificaron el reino Xuanwang, de hecho tenían algunas habilidades notables, suspiró Xiao Xiuyuan. Li Fan cayó en pensamientos profundos. Según información anterior de la Asociación de los 5 Ancianos, este antiguo cultivador había sido excavado en las ruinas de la secta del Cielo Púrpura por la Alianza Inmortal. Sin embargo, la identidad exacta de esta figura no estaba clara. Además, esta persona parecía crítica con la Asociación de los 5 Ancianos, lo que los impulsó a buscar la ayuda de Li Fan para investigar. Originalmente, Li Fan pensó que el individuo podría estar relacionado con San Qianmo, pero no esperaba que fuera un remanente de la secta Xuantian. ¿Por qué un rey del Dharma de la secta Xuantian se escondía en la secta del Cielo Púrpura? Li Fan estaba desconcertado. Espera. Algo hizo clic en la mente de Li Fan y su mirada se agudizó. En el reino de ilusión del reino inmortal caído, durante la búsqueda de la fruta de la longevidad en Ninyuan, Li Fan había aprendido de Sone Song, el administrador de la ciudad. Hace unos 200 años, durante la celebración del centenario de la secta del Cielo Púrpura, las 10 grandes sectas inmortales habían enviado enviados para investigar a un criminal buscado que se escondía dentro de la secta del Cielo Púrpura. El resultado de la investigación no fue concluyente. Simplemente aprendieron a un discípulo interior como chivo expiatorio. ¿Podría ser que el que se escondía dentro de la secta del Cielo Púrpura en ese entonces fuera este rey del Dharma de la secta Xuantiana? ¿Y las 10 grandes sectas inmortales no lograron localizarlos y en su lugar capturaron un señuelo? Al darse cuenta de esto, Li Fan quedó conmocionado. Mientras tanto, Xiao Xiuyuan observó los cambios sutiles en la expresión de Li Fan y continuó. La razón por la que la Alianza Inmortal se esforzó tanto, excavando entre ruinas para encontrar a este rey del Dharma, está relacionada con la formación del espíritu sellador Xuantiano. Xiao Xiuyuan hizo una pausa y estudió la reacción de Li Fan antes de continuar. Los detalles no están claros, pero parece que este rey del Dharma es un componente esencial para mantener la formación. En ese momento, la Alianza Inmortal se estaba preparando para la guerra con la Asociación de los 5 Ancianos. Pusieron todas sus esperanzas de victoria en la formación del espíritu sellador Xuantiano. Naturalmente, custodiaban de cerca al rey del Dharma, sin dejar lugar a errores. Pero curiosamente, a pesar de sus precauciones, la información se filtró. Esta arma definitiva fue rápidamente contrarrestada por la Asociación de los 5 Ancianos en muy poco tiempo. Dada la complejidad de la formación, es muy inusual. Si no hubiera un informante interno, ¿quién lo creería? Dada la complejidad de la formación, incluso una figura como el ancestro inmortal podría no haberla descifrado tan rápidamente sin conocimiento previo. Xiao Xiuyuan suspiró, y, sin embargo, la información privilegiada permanece oculta. A pesar de las extensas purgas dentro de la Alianza Inmortal, aún no se han encontrado. ¿No es eso peculiar? En efecto, coincidió Li Fan, con expresión tranquila pero un poco sorprendida. Me pregunto, ¿podría alguien dentro de la Alianza Inmortal haber filtrado deliberadamente los detalles de la formación para evitar una guerra unilateral? Li Fan sugirió. Eso es poco probable. Demasiado inverosímil.
Xiao Xiuyuan comenzó y luego se quedó paralizado. Aunque, quizá no sea imposible, murmuró después de una larga pausa, con la cara seria. Li Fan se quedó sin palabras por un momento. Por cierto, ¿cuál es el nombre y la apariencia de este rey del Dharma de la secta Xuantiana? La secta del cielo púrpura. ¿Conocía a muchos de sus miembros en aquel entonces?, preguntó Li Fan. Xiao Xiuyuan, todavía perdido en sus pensamientos, respondió distraídamente. Oh, él comparte tu apellido. Creo que se llama Li Chen. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C605. Li Chen. En un instante, la imagen de un joven frágil y erudito pasó por la mente de Li Fan. ¿Es él en realidad el rey Dharma secretamente oculto de la secta Xuantian? ¿Cómo es esto posible? Li Fan quedó completamente conmocionado. Este Li Chen no era otro que la persona cuyo cuerpo Li Fan había poseído durante el fruta de longevidad Ningyuan del reino inmortal caído incidente. Un discípulo interior de la secta del cielo púrpura y hermano menor de San Qianmo. Pero Li Fan había ingresado al reino inmortal caído y lo reemplazó muchas veces. Li Fan conocía cada detalle de los recuerdos de Li Chen como si fueran suyos. Li Chen era solo un niño de un humilde pueblo de montaña. Debido a su excepcional talento en el cultivo, fue aceptado en la secta del cielo púrpura. No había absolutamente ningún rastro de ningún recuerdo relacionado con el rey Dharma de la antigua secta Xuantiana. Hay 3 explicaciones posibles. Primero, el rey del Dharma es simplemente un espíritu remanente que reside dentro del cuerpo de Li Chen. Cuando el inmortal caído lanzó su mirada final, reflejando todos los seres y objetos del mundo, solo el yo original de las criaturas fue replicado en el reino inmortal caído. Cualquier otra existencia extranjera en el cuerpo no habría sido restaurada. 2. Durante el evento Ningyuan Longevity Fruit, el rey del Dharma aún no había ocupado el cuerpo de Li Chen. No fue hasta que Li Chen resultó gravemente herido y San Qianmo lo trajo de regreso a la secta que el rey Dharma de la secta Xuantian, escondido en la secta del cielo púrpura, aprovechó la oportunidad para poseerlo. En tercer lugar, el rey del Dharma de la secta Xuantiana posee un cultivo incomparable y oculta profundamente su verdadera naturaleza. Ni siquiera el omnisciente inmortal caído logró descubrir su secreto. Por lo tanto, lo que se recreó en el reino inmortal caído fue solo una forma superficial. Después de un análisis exhaustivo, Li Fan consideró que la tercera posibilidad era poco probable. Si incluso un rey del Dharma al borde de la muerte pudiera rivalizar con el inmortal caído en poder, entonces la fuerza general de la secta Xuantiana en su mejor momento habría sido inimaginablemente aterradora. La secta no habría sido derrocada por la alianza de las 10 grandes sectas inmortales. El reino inmortal caído replica el mundo real casi a la perfección. Incluso la trayectoria de la energía espiritual y el funcionamiento de las técnicas pueden reflejarse. Los espíritus residuales dentro del cuerpo seguramente serían detectados por la mirada de un inmortal. Entonces, la explicación más plausible es que después de que Li Chen cayó inconsciente, el rey Dharma de la secta Xuantian se apoderó de su cuerpo. La condición real del rey del Dharma también podría ser bastante pobre, apenas aferrándose a la vida. Habiendo escapado por poco de la persecución de los enviados de las 10 grandes sectas inmortales, continuó escondiéndose dentro de la secta del cielo púrpura. A lo largo de los años, probablemente cambió de anfitrión varias veces hasta convertirse finalmente en Li Chen. Reuniendo varios datos de diferentes fuentes, Li Fan reconstruyó una verdad plausible. Inmediatamente sintió una oleada de emoción. El rey Dharma de la secta Xuantiana había existido desde la antigua era del cultivo inmortal. Los secretos que debe saber serían inconmensurables. Si Li Fan pudiera realizarle una técnica de introspección, vale la pena intentarlo absolutamente. Cuando la alianza de los 10.000 inmortales lo descubrió, todavía estaba dormido, lo que significa que sus defensas probablemente sean débiles. Si puedo controlarlo, podría obtener no solo innumerables secretos y técnicas sino también una nueva identidad en el mundo Xuanhuan. No más disfraces frecuentes como cultivador de la secta del mecanismo celestial, que siempre dejan defectos. El corazón de Li Fan vaciló levemente. Sin embargo, no debo actuar descuidadamente, pensó para sí mismo.
La secta suantiana una vez gobernó los cielos, y sus reyes del Dharma seguramente estaban en la etapa inmortal de la longevidad bajo el antiguo sistema. Aunque este rey del Dharma debe haber resultado gravemente herido durante la caída de la secta suantiana y ha estado inactivo durante tantos años, su fuerza debe haber disminuido considerablemente. Aún así, a los titanes antiguos les gusta, ¿quién sabe qué cartas de triunfo ocultas podrían tener? Debería enviar un clon a la sonda primero. Es una apuesta que vale la pena correr. Pase lo que pase, no será más peligroso que conspirar contra el Doctor Celestial. Innumerables pensamientos recorrieron la mente de Li Fan en un instante. Aunque su expresión apenas cambió, Xiao Xiuyuan notó los cambios sutiles en sus emociones. Con una mirada peculiar en sus ojos, Xiao Xiuyuan no pudo evitar preguntar, ¿podría ser que realmente conozcas a este Li Chen? Li Fan meneó ligeramente la cabeza y respondió rápidamente, conocido sería una palabra demasiado fuerte. Simplemente nos hemos cruzado unas cuantas veces. En ese momento, pensé que era solo un discípulo común y corriente de la secta del cielo púrpura, quien lo hubiera pensado. Realmente no puedes juzgar un libro por su portada. Li Fan suspiró. Xiao Xiuyuan se dio cuenta de que Li Fan no estaba siendo del todo sincero. Pero cada uno tiene sus secretos y él no tenía intención de investigar más. Ah. Entonces, ¿por qué su compañero taoísta investiga la identidad de este antiguo cultivador dormido? Xiao Xiuyuan preguntó tentativamente. Li Fan ahuecó sus manos y dijo, simplemente estoy cumpliendo la petición de otra persona. Xiao Xiuyuan asintió pensativamente y no dijo más. Después de un breve intercambio de bromas, justo antes de despedirse, Li Fan preguntó casualmente, por cierto, los pequeños calderos Mersenkin que te pedí que excavaras antes, ¿todavía están contigo? Hace tiempo que se venden, respondió Xiao Xiuyuan. En aquel entonces, parecía que no te importaban en absoluto. ¿Por qué mencionarlo ahora?, preguntó con curiosidad. Un capricho repentino. Solo pensé en preguntar. No lo pienses demasiado, dijo Li Fan con una sonrisa misteriosa, evadiendo la pregunta antes de darse la vuelta para abandonar el salón Qianli. Dejó atrás a un desconcertado Xiao Xiuyuan, de pie con las cejas fruncidas. Después de irse, Li Fan regresó primero al espejo Tianzuan para buscar los pequeños calderos del rey de la medicina. Según Xiao Xiuyuan, cuando la alianza de los 10.000 inmortales selló las ruinas de la secta del rey de la medicina, se llevaron todo lo valioso. Xiao Xiuyuan solo había logrado excavar 2 de ellos. Pero ahora, al revisar el mercado, Li Fan encontró no menos de 17 pequeños calderos Mersenkin a la venta. Estos claramente provinieron de filtraciones internas dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Li Fan ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin dudarlo, utilizó su enorme riqueza para comprar todos los pequeños Mersenkin Cauldron disponibles. Esta acción repentina atrajo instantáneamente la atención de ciertos individuos. Compañero taoísta Li Fan, ¿fuiste tú quien hizo el movimiento? ¿Qué secreto se esconde dentro de estos pequeños calderos Mersenkin? ¿Has deducido algo de nuevo? Xiao Xiuyuan, que acababa de terminar su conversación, envió consultas apresuradamente. Adivina, Li Fan respondió con una sonrisa e ignoró la respuesta del otro hombre. Usando el mano que envuelve el cielo como técnica para ocultarse, Li Fan se dirigió directamente a la prefectura de Kangwu. Se teletransportó sin descanso y sin pausa. Medio día después, llegó al abismo de Kangwu. Después de comprar una guía para atravesar el abismo, siguió los caminos recordados de su vida pasada como Xiao Fan, moviéndose hacia abajo paso a paso. Pasó por el bosque de susurros espirituales y el cañón de marionetas para llegar a la ciudad misteriosa perdida enterrado a 100,000 pies bajo tierra. Después de algunos esfuerzos, finalmente localizó el futuro lugar de aterrizaje del verdadero Mersenkin Cauldron. Sí, Li Fan planeaba acechar aquí a la estrella fugaz para que descendiera. El verdadero caldero del rey de la medicina contenía numerosos cultivadores de la secta del rey de la medicina que habían sido colocados a la fuerza en animación suspendida. Eran como corderos esperando ser sacrificados. Lea capítulos adicionales en u/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C606. Historia extra para mí, 1.000 millones de veces. Parte 1,
capítulo 606, historia extra para mí, 1.000 millones de veces, parte 1. El ancestro inmortal había muerto. Cuando Yao Zidao se dio cuenta de que había renacido en el antiguo mundo del cultivo, una época en la que las 10 grandes sectas inmortales dominaban el mundo y el nuevo método de cultivo aún no había surgido, un pensamiento atrevido surgió en su mente. Seguiría al ancestro inmortal y se convertiría en uno de los primeros pioneros de la nueva forma de cultivo. En la actualidad, las 10 grandes sectas inmortales estaban en su apogeo. Sin embargo, conociendo la trayectoria del futuro, Yao Zidao era muy consciente de que su dominio aparentemente inquebrantable se desmoronaría antes de la marea arrasadora del nuevo método de cultivo. No pasaría mucho tiempo antes de que los nuevos cultivadores, entrenados en un método que les permitía saquear los cielos y la tierra, cultivando a un ritmo asombroso, se levantaran bajo el liderazgo del ancestro inmortal. Aplastarían las 10 grandes sectas inmortales y establecerían la magnífica alianza de los 10.000 inmortales, destinada a gobernar el reino Xuanhuan durante eones. En una revolución tan grandiosa, el mayor mérito residía en apoyar al líder adecuado. Si Yao Zidao juró su lealtad al ancestro inmortal antes de su ascenso, entonces cuando el ancestro inmortal finalmente ascendió a los cielos, Yao Zidao sin duda aseguraría una posición dentro del cuerpo gobernante supremo de la alianza, el Consejo de Transmisión del Dharma. Esta fue la visión de Yao Zidao. Y eso fue exactamente lo que hizo. Abandonó la identidad ganada con tanto esfuerzo de un discípulo interior de la secta de las 7 estrellas, atravesando montañas y ríos desde el corazón de las tierras inmortales para llegar al remoto desierto de Kunjun Mars. Después de años de paciente espera, finalmente llegó el día en que el gran ancestro inmortal, en ese momento, todavía era conocido como el venerable inmortal de la transmisión del Dharma, comenzó a difundir sus enseñanzas. Recientemente habían comenzado a circular en las regiones circundantes noticias del venerable inmortal compartiendo sus enseñanzas. Sin embargo, la reputación del venerable inmortal todavía era modesta en ese momento. Anunciar la difusión de sus enseñanzas y bendiciones al mundo fue recibido con escepticismo. Pocos le creyeron. Antes de Yao Zidao solo había una docena de cultivadores que habían surgido por curiosidad. Yao Zidao se aseguró de conseguir un asiento en el centro de la primera fila, con la intención de darse a conocer. Al encuestar a quienes lo rodeaban, Yao Zidao se dio cuenta de que estos individuos algún día se convertirían en las figuras clave que ejercían el poder dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Su corazón empezó a acelerarse. Cuando la mirada del venerable inmortal de la transmisión del Dharma lo recorrió, Yao Zidao inmediatamente se recompuso y ya no se atrevió a mirar a su alrededor. 3 días después, a pesar de que las enseñanzas del soberano eran profundas, solo unos 30 cultivadores se habían reunido en la pequeña isla dentro del pantano de Kunjun. El Venerable Moro, sin embargo, no se inmutó. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, comenzó su gran discurso. Habló del mundo de Xuanhuan, las leyes de la inmortalidad, los misterios del cuerpo humano y los secretos de la energía vital. Luego profundizó en las intrincadas conexiones entre el universo y todos los seres vivos. Sus palabras fluyeron elocuentemente, cautivando a cada cultivador presente. A medida que el venerable inmortal continuaba, los fenómenos celestiales comenzaron a manifestarse en los cielos. La luz dorada iluminaba las ondulantes nubes púrpuras que llegaban desde el horizonte, creando una escena divina y majestuosa. Incluso de noche, la isla irradiaba un resplandor interminable de púrpura y oro, visible desde cientos de kilómetros de distancia. Esto atrajo a un número cada vez mayor de cultivadores que, hipnotizados por el espectáculo, acudieron en masa a la isla. Respetuosos y asombrados, los recién llegados se instalaron donde pudieron encontrar espacio, lamentando en silencio su llegada retrasada y las oportunidades perdidas de absorber las profundas enseñanzas de días anteriores. Al final, la isla se llenó de más de 10.000 cultivadores. En este punto, el Venerable Moro declaró: para ascender a la inmortalidad, ¿por qué suplicar a los cielos? Si los cielos no te lo conceden, tómalo para ti. Seguir los cielos es mundano, desafiar los cielos es inmortalidad. Así pues, el camino de la inmortalidad pasa por absorber el espíritu del cielo y de la tierra para manejar su energía. Aprovechar las maravillas del cielo y de la tierra para establecer un fundamento. Observar las leyes del cielo y de la tierra para refinar el núcleo dorado.
Aprovechar la esencia de la creación para formar el alma naciente. Extraer la médula del mundo para transformarla en el alma divina. Sacrificar el espíritu de la existencia del cielo y de la tierra para fusionarse con el Dao. Desafiando los principios de los cielos para alcanzar la inmortalidad de la longevidad. Luego, el venerable procedió a dilucidar los detalles de cada reino, dejando a los cultivadores reunidos atónitos y sin palabras. Así pues, la inmortalidad podría perseguirse de esa manera. La sangre de Yao Sidao se llenó de emoción. Sabía que estos cultivadores, confiando en este método revolucionario de saquear los cielos y la tierra, eventualmente derrocarían a las 10 grandes sectas inmortales y establecerían la gran alianza de los 10.000 inmortales. Parecía como si fuera parte de la historia en ciernes. Sin embargo, justo cuando el venerable inmortal de la transmisión del Dharma llegó al punto crucial de su discurso, explicando el principio de desafiar los cielos, una voz fría resonó repentinamente en los cielos, interrumpiendo al soberano. ¡Qué retórica tan engañosa! Los cielos nutren todas las cosas. Que los cultivadores no paguen esta deuda ya es atroz, pero participar en un saqueo tan vil no es diferente de las bestias. La voz retumbaba como un trueno y resonaba sin cesar. Interrumpidos repentinamente, los cultivadores de la isla que escuchaban las enseñanzas quedaron naturalmente conmocionados y enfurecidos. ¿Quién es este cultivador imprudente que busca la muerte? Yao Sidao, por otro lado, lució una mirada divertida, listo para ver cómo se desarrollaba el drama. Después de todo, sabía que el ancestro inmortal había dominado el mundo durante miles de años, prácticamente sin rival. ¿No fue él que lo provocó buscando la muerte? Sin embargo, lo que Yao Sidao vislumbró inadvertidamente le hizo sentir una vaga sensación de inquietud. En ese momento, el venerable moro predicador se levantó abruptamente. Su rostro estaba lleno de solemnidad. ¿Puedo saber el nombre de este amigo? Los llamados 3.000, grandes caminos Dao, el venerable inmortal ahuecó sus manos y estaba a punto de hablar. Pero fue interrumpido groseramente otra vez. Las palabras no tienen sentido. Bajo el gobierno de las 10 grandes sectas inmortales, cualquiera que difunda herejías debe morir. Con un rugido atronador, el orador se reveló. Parecía no ser más que un adolescente, vestido con una brillante armadura dorada, con una cinta roja atada a la cabeza y empuñando una lanza plateada. Parecía menos un cultivador y más un general mortal. Recuerden, el que les quita la vida hoy es Wu, de la secta de la creación. Cuando terminaron sus palabras, la lanza de plata descendió de los cielos. Niño arrogante. El venerable moro resopló fríamente, extendiendo ligeramente 2 dedos de su mano derecha para bloquearlo. ¿Quién hubiera pensado? El brillo plateado brilló como un rayo, atravesando el cuerpo del venerable inmortal en un instante. Luego, sin perder impulso, se estrelló violentamente contra el suelo. ¡Boom! En la mirada incrédula del venerable inmortal, toda la isla 10.000 inmortales se convirtió en polvo en un instante. Mientras la enorme onda expansiva plateada aplastaba la isla, también arrasó implacablemente el pantano de Konyun. En apenas unas respiraciones, el vasto pantano de Konyun ya no tenía señales de vida. Solo las serpientes plateadas rampantes continuaron bailando en el vacío. ¡Qué tontería! Antes de que la conciencia de Yao Sidao se desvaneciera, solo escuchó el resoplido frío de Wu. Y vio desaparecer gradualmente la figura del ancestro inmortal. Cuando volvió a despertar de un vacío completamente negro, Yao Sidao se sorprendió al encontrarse de regreso al comienzo de su renacimiento. Los discípulos externos de la secta de las 7 estrellas todavía se estaban preparando ansiosamente para la evaluación de la secta interna. Pero esta vez, entrar en la secta interior ya no le preocupaba en absoluto. Su mente estaba llena de innumerables dudas. ¿Por qué? ¿Por qué el ancestro inmortal cayó tan fácilmente? ¿Quién era este Wu? ¿Por qué nunca había oído hablar de una persona así antes? Innumerables preguntas surgieron en su corazón. Pasaron los días y Yao Sidao todavía no podía encontrar una explicación razonable. Sin embargo, dado que el mundo de su renacimiento se apartó de la trayectoria histórica que recordaba, decidió que debía considerar cuidadosamente el futuro.
Con una figura como Wu cerca, parecía poco probable que la alianza de los 10.000 inmortales pudiera alcanzar prominencia. Aunque algo arrepentido, un hombre sabio sabe cuándo ceder. En esta vida, Yao Xidao eligió decisivamente ponerse del lado de las 10 grandes sectas inmortales. Pero algo inesperado sucedió una vez más. En su vida anterior, Wu, quien terminó la vida del ancestro inmortal con una sola lanza, simplemente no existía en esta vida. Sin la dramática hazaña de Wu en la isla 10.000 inmortales, las nuevas enseñanzas se extendieron como la pólvora por todo el reino Xuanuan en unos pocos años. Era una fuerza vasta e imparable. En la guerra contra la alianza de los 10.000 inmortales, Yao Xidao, como carne de cañón para las 10 grandes sectas inmortales, perdió una vez más la vida. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C607. ¿Por qué? ¿Por qué el curso de la historia en esta vida ha vuelto nuevamente al mismo camino? Despertando una vez más de la oscuridad, Yao Xidao agarró la cabeza, abrumado por un dolor de cabeza terrible. Pero no podía permitirse el lujo de detenerse en ello. Su mente estaba inundada de preguntas mientras recordaba y comparaba continuamente los acontecimientos de sus últimas 2 vidas. Como figura insignificante arrastrada por las mareas del destino, tenía poca autonomía propia. No podía comprender el alcance completo de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, era consciente de ciertas coyunturas clave lo suficientemente críticas como para alterar la trayectoria de la historia. Después de una comparación exhaustiva, Yao Xidao se dio cuenta de que el mundo sin la existencia de la secta de la creación, Wu, se alineó con la historia en su memoria. Un venerable inmortal que transmitía un nuevo método de cultivo, encendía un incendio forestal de reformas, derrocaba a las 10 grandes sectas inmortales en decadencia y establecía la alianza de los 10.000 inmortales que gobernó el reino Xuanuan durante milenios. Entonces, ¿fue Wu la anomalía? Sin Wu, ¿volvería la historia al camino que le corresponde? Después de un largo periodo de contemplación, Yao Xidao finalmente llegó a una explicación plausible. Esto significa que, en esta vida, primero debo investigar la secta de la creación y determinar si Wu existe antes de tomar cualquier decisión. Pero la secta de la creación es una de las prestigiosas 10 grandes sectas inmortales, mientras que yo solo soy un discípulo externo de una secta insignificante. ¿Cómo podría recopilar alguna información? Secretos de esta magnitud están claramente más allá de lo que mi cuerpo actual puede manejar. Si alguien se diera cuenta, podría utilizar técnicas de introspección para descubrir mi capacidad de reencarnar sin cesar. Yao Xidao, meticuloso y familiarizado con los diversos medios de cultivo, naturalmente albergaba muchas preocupaciones. Afortunadamente, no necesitó insistir mucho en estas preocupaciones. Porque después de absorber los recuerdos del cuerpo que ahora ocupaba, Yao Xidao se sorprendió al descubrir que esta vida no transcurrió durante los primeros días del nuevo método de cultivo. Más bien, fue un periodo extraño y sin precedentes. En esta época había surgido una extraña restricción que hacía imposible cultivar múltiples técnicas simultáneamente. Las sectas habían sido erradicadas y solo uno de cada 10.000 cultivadores sobrevivió. Los cultivadores supervivientes vagaban solos por el mundo, desconfiados de los demás y luchando por sobrevivir en el desierto. Yao Xidao no sabía qué había sucedido durante ese tiempo ni entendía las razones detrás de las variaciones en los mundos en los que reencarnó. Con cautela, se concentró en asegurar su supervivencia y se aventuró en las ruinas de varias sectas, buscando reconstruir la verdad de la historia. Pasó más de una década antes de que Yao Xidao finalmente descubriera los acontecimientos de esa época. La divergencia en la historia se produjo durante la era de intenso conflicto entre los métodos de cultivo antiguos y nuevos. En esta línea de tiempo, las antiguas sectas demostraron ser sorprendentemente resistentes. No solo resistieron los ejércitos aparentemente interminables del nuevo método, sino que también comenzaron a reformarse, incorporando las nuevas técnicas. Sin la ventaja de un cultivo más rápido, los practicantes del nuevo método se quedaron atrás en términos de técnicas, tesoros y artes místicas. Apenas lograron mantenerse firmes, confiando únicamente en la gran cantidad de personas. El tira y afloja duró décadas. Durante este tiempo, tanto el Alianza 10.000 Inmortales y el 10 Grandes Sectas Inmortales utilizaron todos los medios a su disposición para asegurar la victoria final.
Se reclutó por la fuerza a grandes cantidades de gente común y se les enseñaron métodos de cultivo. Después de un breve entrenamiento, fueron enviados al campo de batalla, con sus cuerpos atados con diversas restricciones, sin dejarles otra opción que luchar por su supervivencia. Se decía que la sangre empapaba cada centímetro del reino Xuanhuang. Incluso ahora, rastros de aquellas brutales batallas permanecían en las tierras baldías. El reclutamiento incesante de soldados cultivadores condujo a una catástrofe sin precedentes. Fue una maldición de horror inimaginable, la incapacidad de cultivar la misma técnica juntos. Cualquiera que practicara el mismo método de cultivo perdía la cordura y se percibían unos a otros como enemigos mortales. Para acelerar su preparación para el combate, tanto la Alianza de los 10.000 Inmortales como las 10 grandes sectas inmortales hicieron que sus soldados practicaran técnicas de cultivo estandarizadas. Cuando ocurrió la calamidad, el caos consumió el reino Xuanhuang en un instante. La situación es la misma en los niveles inferiores que en los superiores. Las 10 grandes sectas inmortales enfatizan la herencia de sus sectas. Innumerables personas siguen los mismos métodos de cultivo. En este momento, ante la gran calamidad, incluso los ancianos solitarios de estas sectas han comenzado a blandir sus espadas contra sus propios discípulos. La Alianza de los 10.000 Inmortales valora la asistencia mutua. Todo el mundo considera las enseñanzas de las técnicas de cultivo de ancestros inmortales como la base de la tutoría, y la mayoría de los miembros son cultivadores independientes de diversos caminos poco ortodoxos. Para superar a las sectas antiguas con miles de años de herencia, es esencial reunir la sabiduría de la gran mayoría de los cultivadores y deducir y perfeccionar continuamente un método de cultivo universal que pueda servir a la mayoría de los miembros de la Alianza. Este método, llamado Arte Divino de la Red Celestial, fue originalmente la piedra angular de la unidad y la ayuda mutua de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Sin embargo, en este momento se ha convertido en una aterradora sentencia de muerte. Este periodo de oscuridad dejó una impresión escalofriante en la posteridad. La conclusión de la Gran Guerra fue, naturalmente, la aniquilación mutua de ambos bandos, dejando el reino Xuanhuang árido y desolado. Miles de años después, unos pocos mortales que habían sobrevivido milagrosamente se toparon con restos de antiguos textos de cultivo entre las ruinas, reavivando la civilización del cultivo. En cuanto a los líderes de las 10 grandes sectas inmortales, las principales potencias del reino Xuanhuang, su destino final sigue siendo desconocido. A lo largo de su vida, Yao Xidao profundizó en varias ruinas, buscando rastros de estas figuras legendarias. Desafortunadamente, en una de esas ocasiones, fue herido mortalmente por un mecanismo oculto y falleció arrepentido. Cuando despertó de nuevo, lo primero que hizo fue explorar los recuerdos de su nuevo cuerpo. Como era de esperar, el mundo había cambiado una vez más. Había surgido una plaga aterradora que se propagaba a través de la energía espiritual. Una vez que los cultivadores se infectaron, experimentaron síntomas similares a los de los mortales que padecían una enfermedad mortal. No importan los elixires o las técnicas divinas, nada podría curar completamente esta aflicción. Aunque no fue mortal, la enfermedad tuvo un profundo impacto en los cultivadores. Cuando la energía espiritual circulaba intensamente, involuntariamente tosían violentamente. Ignorar la incomodidad y continuar con fuerza podría incluso provocar desmayos. Esta plaga persistió durante más de una década, durante la cual los conflictos en el reino Xuanhuang casi cesaron. No es que los cultivadores, otrora competitivos, hubieran cambiado sus costumbres, más bien, sus capacidades físicas se habían deteriorado sutilmente con el tiempo. Ridículamente, incidentes como los cultivadores de Golden Core que se rompían las piernas mientras caminaban o los cultivadores de Nescent Soul que se desmayaban en pleno vuelo y se estrellaban contra el suelo se volvieron alarmantemente frecuentes. El cuerpo actual de Yao Xidao, que pertenecía a un cultivador Golden Core, se sentía incluso más débil que un cultivador Chi Condensation común en su memoria. En este mundo, Yao Xidao vivió durante 60 años, acercándose al final de su vida. Debido a la peste, los cultivadores se habían debilitado hasta sus límites. Por el contrario, los artistas marciales mundanos con una vitalidad robusta ahora eran capaces de someter a los cultivadores de la integración Dao. El camino de la inmortalidad había declinado, mientras que las artes marciales florecían. Así, los cultivadores restantes llamaron a esta plaga la muerte del inmortal. En otra vida,
Yao Zidao regresó a un mundo donde los métodos de cultivo nuevos y antiguos chocaban. Sin embargo, la guerra ya no era el foco. Cuando la batalla entre las 10 grandes sectas inmortales y la alianza de los 10.000 inmortales estaba en su apogeo, un espeluznante espejismo de ruinas apareció de repente en el cielo. Una figura solitaria se encontraba dentro de las ruinas, aparentemente mirando en silencio a los seres del reino Xuanhuan de abajo. El mundo entero tembló levemente, un fenómeno extraño que naturalmente llamó la atención de los cultivadores. Ambos bandos decidieron cesar temporalmente los combates para investigar la misteriosa aparición. Después de una investigación exhaustiva, la alianza de los 10.000 inmortales y las 10 grandes sectas inmortales llegaron a la misma conclusión. Las ruinas sobre el cielo poseían una inmensa atracción gravitacional, lo suficientemente fuerte como para atraer gradualmente a todo el reino Xuanhuan hacia arriba. Los temblores que los cultivadores habían sentido recientemente fueron las señales iniciales de que el reino Xuanhuan estaba siendo atraído hacia las ruinas. Los cálculos revelaron que en no más de un siglo, el reino Xuanhuan colapsaría en las ruinas, lo que provocaría la muerte de todos sus habitantes. Esta revelación causó revuelo. Ante la amenaza de extinción, la guerra fue dejada de lado temporalmente. La Asociación de los 5 Ancianos y la Alianza de los 10.000 Inmortales formaron una alianza sin precedentes para encontrar una solución. Finalmente, idearon un plan llamado Reversión de Xuanhuan. Este plan tenía como objetivo construir decenas de miles de obeliscos en todo el reino de Xuanhuan. El empuje de los obeliscos alejaría a todo el reino Xuanhuan de la atracción gravitacional de las ruinas. Al principio, el plan parecía prometedor. El primer obelisco completado ralentizó ligeramente el movimiento ascendente del reino Xuanhuan, lo que demuestra la viabilidad del plan. Sin embargo, las suposiciones optimistas sobre la naturaleza humana pronto resultaron ingenuas. La alianza se desmoronó en apenas una década, hundiendo al reino Xuanhuan en un caos sin precedentes. El proyecto masivo requirió contribuciones de todos los cultivadores, lo que chocaba con la naturaleza inherentemente independiente de los cultivadores. Comenzaron a difundirse rumores que afirmaban que la aparición en el cielo era un elaborado engaño creado por la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos para esclavizar a todos los cultivadores. Algunos incluso afirmaron que los obeliscos eran parte de una formación nefasta diseñada para implantar una restricción que uniera el alma en el mar de conciencia de cada cultivador. A pesar de los esfuerzos por reprimir estos rumores, persistieron las sospechas y la creencia en la conspiración se hizo más fuerte. El plan de reversión de Xuanhuan enfrentó una inmensa resistencia y surgieron informes de lugares donde los cultivadores fueron controlados por la fuerza para construir los obeliscos, lo que agregó leña al fuego de la teoría de la conspiración. La rebelión estalló en todo el reino de Xuanhuan y se intensificó rápidamente. Luego vino un incidente que llevó la situación hasta su punto de quiebre. Una noche, una intensa luz blanca brotó de la dirección de la secta de la espada celestial, iluminando todo el reino Xuanhuan. Los cultivadores podían ver vagamente una enorme espada elevarse desde el suelo, atravesando los cielos. Al mismo tiempo, mientras la sombra de las ruinas en el cielo se retorcía, apareció un vacío negro en el aire. En el segundo siguiente, bajo la atenta mirada de todos los cultivadores, la espada gigante desapareció sin dejar rastro. La oscuridad descendió una vez más sobre el mundo. Al principio, los cultivadores estaban algo desconcertados. ¿Pero cómo podría un asunto así permanecer oculto? Pronto todo el mundo lo entendió. Una de las 10 grandes sectas inmortales, la secta de la espada celestial, había forjado en secreto una arma divina que rompe vacíos, atravesó el vacío y escapó. ¡Traidores! ¡Vergonzoso! Por un momento, las maldiciones llenaron el aire. Sin embargo, también hizo que los cultivadores se preguntaran, ¿podría ser que las ruinas en el cielo fueran reales? En medio de esta incertidumbre, el malestar en las regiones disminuyó y los cultivadores comenzaron a construir activamente obeliscos. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Las órdenes de los niveles superiores de las 10 grandes sectas inmortales y la alianza de los 10.000 inmortales se volvieron cada vez más raras. De hecho, había pasado mucho tiempo desde que alguien había visto en persona a algún cultivador influyente. En su inquietud, se unieron para visitar las residencias de las 10 grandes sectas inmortales, solo para encontrarlas abandonadas hace mucho tiempo.
Las formaciones restantes simplemente emitían órdenes periódicamente. Sintiéndose engañados y abandonados, los cultivadores estaban llenos de rabia pero no tenían a nadie a quien dirigirla. Solo pudieron descargar su ira en aquellos que inicialmente habían difundido los rumores. Pero en realidad ellos mismos habían avivado las llamas de esos rumores. Ahora bien, ¿a quién podrían culpar? Los escalones superiores del reino Xuanhuang habían huido colectivamente, sin dejar instrucciones sobre cómo operar los obeliscos. Al no tener más remedio que esperar la muerte, los cultivadores observaron cómo la imagen de las ruinas en el cielo se hacía más grande. Poco a poco, la desesperación los llevó a la locura. Comenzó la matanza. En medio de este caos ridículo, Yao Xidao observó fríamente desde la barrera. A medida que el reino Xuanhuang temblaba y se desintegraba gradualmente, él también terminó su vida en este mundo. En los ciclos de renacimiento que siguieron, Yao Xidao experimentó todo tipo de mundos misteriosos. Por ejemplo, mundos donde la alianza de los 10.000 inmortales y las 10 grandes sectas inmortales no existían. En cambio, el reino Xuanhuang se unificó bajo un soberano celestial supremo. Desde el nacimiento, cada persona debía cultivar técnicas específicas. El cultivo que acumularan se intercambiaría por recursos esenciales de supervivencia. O mundos donde el red inmortal lo envolvió todo, monitoreando cada acción de los cultivadores. Sin embargo, la misma red inmortal permitió a los cultivadores ganar puntos de contribución para intercambiar por técnicas y tesoros. Incluso proporcionó acceso a otros mundos de cultivo para la conquista, obteniendo enormes méritos militares. A pesar de su aptitud promedio, Yao Xidao hizo todo lo posible por vivir cada vida. Sin embargo, siguió siendo una persona común y corriente entre las masas, sin dejar huella en la historia. Cada vez experimentó un nacimiento mundano y una muerte ordinaria. Y así, después de innumerables reencarnaciones, regresó al mismo mundo donde había despertado por primera vez. Un discípulo interior de la secta de las 7 estrellas. El ancestro inmortal transmitiendo Dharma desde Kunlun Mars. Sin embargo, después de presenciar innumerables ciclos de destrucción y resurgimiento, Yao Xidao comprendió vagamente su situación actual. Por lo tanto, se abstuvo de realizar acciones drásticas y se comportó como un extraño, observando en silencio los cambios del mundo. Esta vez, la secta de la creación, Wu, no apareció. El ancestro inmortal predicador completó con éxito el sermón. Pero a medida que las nuevas técnicas comenzaron a difundirse, las 10 grandes sectas inmortales emitieron inmediatamente una orden de exterminio. Las nuevas técnicas fueron etiquetadas como heréticas y cualquier practicante debía ser ejecutado sin piedad. Se decía que este decreto provenía de la gran secta Dao, sí. Como resultado, las nuevas técnicas desaparecieron antes de lograr grandes hazañas. Incluso el propio Venerable Enmoro predicador murió trágicamente bajo una persecución implacable. Al presenciar todo esto, Yao Xidao pareció entender algo. En los innumerables ciclos de reencarnación que siguieron, nunca más se encontró con sí en este mundo. Entonces, todo es para estas personas. La mayoría de la gente en este mundo es común y corriente. Pero siempre hay algunos individuos extraordinarios. Estos individuos, por sus talentos excepcionales, podrían incluso alterar el curso de la historia. Por ejemplo, utilizar la propia fuerza para investigar un método de medicina que resuelva completamente la plaga de inmortales fallecidos. Y también, después de que las 10 grandes sectas inmortales y la alianza de los 10.000 inmortales abandonaron a todos los cultivadores, levantándose para revertir la marea y reuniendo a todos. Finalmente, esta persona reavivó el plan de reversión de Xuanhuang y salvó al mundo entero, el emperador inmortal. A través de innumerables reencarnaciones, Yao Xidao vio a estos genios ascender y caer. Su corazón se enfrió. Se había dado cuenta de la verdad sobre el mundo en el que se encontraba. Los diversos mundos divergentes eran meras pruebas para seleccionar a aquellos con un talento excepcional, mientras que el resto de los seres del mundo no eran más que accesorios de fondo. Pero, ¿y qué pasa con él mismo? ¿Por qué pudo conservar sus recuerdos a lo largo de innumerables reencarnaciones? Yao Xidao no sabía el motivo. Pero entendió que esa era su única influencia para escapar de este mundo falso. TLN-UF
Esto tomó mucho tiempo traducirlo, espero que lo hayan disfrutado. Y también da tus pensamientos y teorías sobre lo que está pasando aquí. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C608. ¿Qué es real y qué es falso? Habiendo atravesado tantos mundos. Cada cara vibrante. Toda historia heroica o trágica. Ríos, lagos, mares y brisas de montaña. Amor y odio, obsesiones con la inmortalidad. Héroes y cobardes, santos y pecadores. ¿Son todas estas ilusiones? Al principio, Yao Xidao estaba confundido. Se preguntó, si todos los asuntos mundanos son meras ilusiones, ¿qué significado queda en las vidas de los innumerables seres engañados por este mundo? Sus deseos sinceros, su minuciosa búsqueda de técnicas divinas, tesoros y reinos de cultivo. Cuando el tiempo se reinicia, todo comienza de nuevo. Incluso la muerte, que tanto temen, no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. En una vida, dos almas pueden compartir una profunda amistad y luego convertirse en extrañas en la siguiente. Qué triste realidad es esta. En su desconcierto, Yao Xidao perdió el interés en todo. Desesperado, comenzó a difundir la verdad de que el mundo era falso. Pensó que esto atraería la atención de los observadores más allá de los cielos, trayéndole liberación. Para su sorpresa, nadie le creyó. En lugar de eso, se burlaron de él llamándolo loco. Incluso cuando se agotó explicando la verdad, la gente respondió con impaciencia. ¿Por qué no ves si mi espada es real o no? Cuando estaban molestos, incluso le enviaron luces de espada, cortándole las piernas. En ese momento, Yao Xidao notó la indiferencia en sus ojos, no había simpatía, solo alegría por su sufrimiento. En un mundo plagado de locura, ¿por qué a los observadores les importaría? Después de darse cuenta de esto, Yao Xidao renunció a exponer la gran conspiración. Ajustó su mentalidad y buscó mimetizarse con cada mundo. Abandonando el sueño de ser un salvador, centrado en cambio en encontrar una manera de sobrevivir. En este mundo falso, escapar seguramente sería extraordinariamente difícil. Al principio, Yao Xidao estaba perdido. Pero pronto encontró un camino. Dejó de proclamar abiertamente que el mundo era falso. En cambio, escribió cuentos de ficción, narrando la historia de alguien que vive dentro de un artefacto inmortal llamado linterna de caballo viajero, experimentando innumerables mundos de cultivo fugaces e ilusorios. 1. Con su vasta experiencia en numerosas civilizaciones, la grandeza de sus representaciones atrajo la atención de muchos cultivadores. A medida que se difundieron las historias, algunos cultivadores comenzaron a discutir si el mundo en el que vivían era real. Inevitablemente, las discusiones también giraron en torno a ¿qué haría uno si descubriera que el mundo es falso? Si las falsedades pueden hacerse pasar por verdad, significa que las leyes de este mundo falso deben reflejar las del mundo verdadero exterior. Construir un marco mundial impecable, semejante logro es similar a la creación misma. Si es así, la línea entre lo real y lo falso se difumina. De hecho, incluso si los seres internos son falsos, la base del funcionamiento del mundo podría no serlo. Alguien mencionó un artefacto llamado Piedra de la Desviación Dao en la secta Taiyuan. Se decía que en cada instante, innumerables mundos evolucionaron y perecieron. ¿Cómo podrían ser mundos tan fugaces? A través de la sabiduría colectiva, las discusiones de los cultivadores iluminaron un camino para Yao Xidao. A partir de entonces, su propósito quedó claro. En cada vida, ya no buscó cultivos ni reinos de poder, sino que profundizó en formaciones, restricciones y técnicas de simulación. Aunque el cultivo no podía trasladarse entre reencarnaciones, los recuerdos sí. Yao Xidao creía que, con la acumulación de pacientes, eventualmente descubriría los defectos de este mundo falso. La idea era hermosa, pero la ejecución estuvo plagada de desafíos. Inicialmente, su competencia en estas artes especializadas avanzó rápidamente. Por ignorancia, rápidamente comprendió lo básico. Pero cuando buscó el dominio, se encontró con el inmenso monopolio sobre el conocimiento en el mundo del cultivo. Las sectas ordinarias solo enseñaban las técnicas más rudimentarias. Incluso en la Alianza de los 10.000 Inmortales, la información sobre estos temas era escasa.
La verdadera experiencia solo se puede encontrar en las 10 grandes sectas inmortales. ¿Pero cómo podría entrar alguien de aptitud media? Esto era cierto incluso en la antigüedad, y más aún en el páramo poscataclísmico de ruinas de sectas. Solo en mundos raros, como los gobernados por el Red Inmortal o bajo el gobierno unificado de la Alianza Inmortal, existían condiciones para un estudio adecuado. A pesar de los obstáculos, Yao Xidao creía que, con el tiempo suficiente, su progreso gradual lo llevaría a un método para escapar de este mundo. Pero, después de experimentar su mundo número 999, no despertó en un mundo nuevo. En cambio, se encontró en un vasto océano azul. Allí fue testigo de una visión inolvidable. Innumerables almas, apiñadas unas contra otras, a la deriva. Desde arriba se podían ver vagamente caras dormidas. En el océano, los remolinos se agitaban, arrojando millones de almas por todos lados. Algunos chocaron y se hicieron añicos, disolviéndose en el mar. Otros absorbieron restos fragmentados y se reformaron en algo más puro. Un dolor agudo, como una aguja, se agitó en la mente de Yao Xidao, mareándolo de agonía. Lo que más le horrorizó fue darse cuenta de que ciertos recuerdos dentro de su alma estaban desapareciendo en medio de las olas llenas de resentimiento del mar. La desesperación se apoderó de mí y Yao Xidao perdió el conocimiento. Cuando su verdadero yo despertó de nuevo, fue después de innumerables reencarnaciones. Recuperó la claridad, tan repentinamente como antes. Aunque la mayoría de sus recuerdos se perdieron, fragmentos de conocimiento sobre el mundo falso, el mar de las almas resentidas y conocimientos dispersos sobre las formaciones permanecieron profundamente grabados en su alma. Parece que para evitar que otras almas despierten recuerdos de reencarnación como los míos, se lleva a cabo un proceso periódico de limpieza sobre nosotros. En cada limpieza pierdo la mayoría de mis recuerdos. Si acumulo conocimientos demasiado lentamente, nunca podré comprender el método para escapar de aquí. Después de un cálculo cuidadoso, Yao Xidao llegó a esta conclusión. Aún así, no se rindió fácilmente. Después de haber visto tanto, Yao Xidao llegó a comprender un principio: si hay suficientes iteraciones, entonces pueden suceder incluso las cosas más extraordinarias. Al igual que él, según todos los indicios, no debería poder heredar ni conservar los recuerdos de cada reencarnación. Sin embargo, sucedió de todos modos. Yao Xidao mantuvo un perfil bajo y esperó. Después de soportar innumerables limpiezas en el mar de las almas resentidas, finalmente encontró una oportunidad de liberarse. Era un mundo altamente desarrollado llamado Reino Eterno Inmortal. En este mundo, la esperanza de vida promedio no solo era extraordinariamente larga, miles de años incluso sin cultivo, sino que también había una gran entidad conocida como la Torre del Espíritu Inmortal. Las torres espirituales inmortales estaban esparcidas por todos los rincones del mundo, emitiendo continuamente energía espiritual pura día y noche. Más críticamente, cualquier conocimiento. Técnicas de cultivo, formaciones, alquimia, elaboración de pastillas. Todo lo que puedas imaginar se puede encontrar, estudiar y acceder dentro de la Torre del Espíritu Inmortal sin limitación. Al contemplar el vasto océano de información dentro de la Torre del Espíritu Inmortal, Yao Xidao tembló incontrolablemente. Comprendió que el método para escapar estaba escondido en algún lugar dentro. Así, Yao Xidao se dedicó incansablemente a estudiar. Vivió en el Reino Eterno Inmortal durante 658 años sin alejarse nunca de la Torre del Espíritu Inmortal. Aunque todavía estaba lejos de descubrir el mundo falso, finalmente había vislumbrado una pizca de esperanza. Después de experimentar miles de reencarnaciones y despertar de otra limpieza, Yao Xidao se emocionó al descubrir que, tal vez porque su alma se había vuelto más resistente, esta vez había perdido muchos menos recuerdos en comparación con antes. Esto le dio una confianza renovada. Continuó acumulando conocimientos y percepciones, esperando la próxima vez que apareciera el Reino Eterno Inmortal. Cuando Yao Xidao llegó al Reino Eterno Inmortal por 9ª vez, cerca del final de su vida, finalmente descubrió el secreto de su mundo. Era un mundo falso, construido alrededor de cierto misterioso artefacto de deducción. La mayoría de los seres vivos dentro de este mundo eran construcciones virtuales. Solo una pequeña fracción tenía almas reales.
Y Yao Xidao era una de esas raras almas verdaderas entre millones. Las deducciones tienen sus límites. Esto también significa que la cronología de este mundo tiene lagunas. Cada brecha más pequeña es una oportunidad para mí de escapar. Por supuesto, para evitar ser detectado, el mejor momento para escapar es durante un reinicio del mundo. De pie en lo alto de la torre del espíritu inmortal, mirando el cielo, Yao Xidao decidió actuar en silencio. Pasó el resto de su vida preparándose. Cuando su vida finalmente terminó, mientras se hundía en la oscuridad, Yao Xidao despertó de su sueño. Sintió una oportunidad fugaz, como un hilo, rompiendo el límite. En su mente, había imaginado el mundo exterior decenas de miles de veces. Incluso se había imaginado enfrentarse a los posibles observadores. Pero lo que Yao Xidao nunca esperó fue que el llamado mundo exterior fuera tan frío y vasto. Su alma, otrora poderosa y que él consideraba invencible, estaba al borde del colapso bajo el asalto de esta extensión helada. Parecía que se desintegraría por completo en el momento siguiente. Para empeorar las cosas, el halo del que había escapado comenzó a emitir un sonido alarmante. A la deriva sin rumbo en el vacío, Yao Xidao observó su entorno confundido. ¿Un museo? Él se quedó en silencio. Resultó que su mundo no era más que una exhibición. Sintió vagamente que varias presencias poderosas se acercaban rápidamente. A pesar de la inmensidad de los cielos y de la tierra, no había lugar donde esconderse. Por primera vez, Yao Xidao experimentó una verdadera desesperación. En ese momento, notó un cráneo humano en el centro del museo. Se sentó allí en silencio, aparentemente mirándolo. Desde este cráneo, Yao Xidao sintió una calidez indescriptible. Aunque el mundo entero lo rechazó, irradió la mayor buena voluntad que pudo reunir. Fue como el abrazo de una madre, haciendo llorar a Yao Xidao. Así, cuando su alma estaba a punto de disiparse, Yao Xidao utilizó lo último de sus fuerzas para sumergirse en el cráneo. 1. Traveling Horse Lantern, Sumden, también se llama zoótropo en inglés, que algunos de ustedes quizás sepan que es un dispositivo de animación previa a la película que produce la ilusión de movimiento, al mostrar una secuencia de dibujos o fotografías que muestran fases progresivas de ese movimiento. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C609. En circunstancias normales, los cultivadores inactivos dentro del caldero verdadero del rey de la medicina estarían protegidos por la formación sueño de primavera y otoño, lo que haría considerablemente difícil para Li Fan lograr sus objetivos. Sin embargo, el desprendimiento forzado de las ruinas inmortales había alterado un poco la eficacia de la formación. Más importante aún, Li Fan era consciente de que un cultivador de la secta del rey de la medicina llamado Lin Wuchan no se había integrado completamente en la formación sueño de primavera y otoño. La habitación que ocupaba no estaba completamente sellada, quedaba un pequeño hueco. Si Li Fan pudiera acceder a los recuerdos dentro de la mente de Lin Wuchan, el caldero verdadero del rey de la medicina estaría prácticamente indefenso contra él. En cuanto a los cultivadores en la etapa del alma naciente o superior, Li Fan planeó dejarlos tranquilos, permitiéndoles permanecer dormidos. Para aquellos que están por debajo de la etapa del alma naciente, si fuera necesario, podría usar su habilidad divina de unir insectos para suprimirlos uno por uno. A pesar de que estos discípulos de la secta del rey de la medicina llevaban varios artefactos mágicos y píldoras, dichos elementos externos eran de poca importancia para Li Fan en su estado actual. Lo que realmente captó su interés fue el caldero del rey de la medicina en sí, capaz de atravesar el vacío, así como un conjunto de marcadores de navegación dentro de la secta que podrían conducir a otro reino de cultivo. Incluso con la existencia de las ruinas inmortales, escapar del reino Xuanuan es actualmente imposible. Sin embargo, un día dejaré este lugar, pensó. Tener el control de esos marcadores es un paso prudente para el futuro. Otra razón del arduo viaje de Li Fan fue su deseo de presenciar las ruinas inmortales de primera mano. Levantando la mirada hacia el cielo, calmó sus pensamientos y esperó la llegada del caldero verdadero del rey de la medicina. Mientras esperaba, observó la única fuerza supresora inmortal del abismo Kangwu, maravillándose ante las maravillas de la creación. A diferencia de las restricciones o formaciones que simplemente debilitaban la fuerza de un cultivador, la fuerza supresora inmortal parecía reducir proporcionalmente el nivel de cultivo.
con su actual cultivo en la etapa temprana del alma naciente, aunque su fuerza parecía ilimitada, solo podía manifestar un poder equivalente al de la etapa del núcleo dorado. ¡Qué fascinante! Es como si un mortal entrara en la tierra de los gigantes, sin cambios de estatura, pero, en relación con todo lo que los rodea, reducido a una mera persona pequeña. Mientras Li Fan estaba perdido en sus pensamientos, las ruinas de una estructura cercana, como agitadas por un viento invisible, comenzaron a crujir y a moverse lentamente hacia su posición. Sin previo aviso, las ruinas aparecieron animadas, como imbuidas de vida, exudando un aura siniestra. Li Fan frunció el ceño levemente pero se abstuvo de destruir las ruinas. En lugar de eso, decidió evadirlos. Mientras los restos rotos pasaban junto a él, la mirada de Li Fan se agudizó. Con un destello, aterrizó encima de uno de los pilares de piedra. El pilar, erosionado por innumerables épocas, tenía tallas que se habían vuelto casi indistintas. A pesar de su estado, gracias a su dominio de la transformación Dao, Divino Uno, Li Fan podría reconstruir mentalmente su forma original. Los patrones tenues y fragmentados del pilar le parecían inquietantemente familiares. Esto es. Sus ojos se iluminaron de intriga. Comparando las marcas que tenía ante sí con sus recuerdos, descubrió que coincidían perfectamente. Al contemplar las extensas ruinas de la ciudad perdida, Li Fan se llenó de asombro. ¿Son estos edificios quizás todos de dentro de la niebla? En el misterioso dominio donde Li Fan obtuvo la fórmula del personaje, Caos, una vez había visto 12 ruinas grandes. Los patrones en esas ruinas estructuras eran idénticos a los del pilar de piedra que tenía delante. Recordó los orígenes del abismo de Kangoo, como las montañas y los ríos de toda una provincia habían desaparecido, dejando solo este abismo con forma de huella gigante. Al mirar hacia las profundidades del abismo, solo vio oscuridad, infinita e insondable. ¿El abismo de Kangoo se conecta con las profundidades de la niebla blanca? En la antigüedad, el reino Xuanhuan no tenía niebla blanca de origen devorador. Ahora, la niebla separa el mundo. ¿De dónde vino? ¿Quiénes eran esos trágicos cultivadores caídos que encontré dentro de la niebla? Las preguntas surgieron en la mente de Li Fan, sin respuesta. Antes de que pudiera reflexionar más, un meteorito atravesó el cielo nocturno, iluminando momentáneamente los cielos. Está aquí. Al mirar hacia arriba, Li Fan vio la veta de fuego descendiendo directamente hacia su ubicación. En su interior surgió una inexplicable sensación de aprensión, parte terror, parte confrontación con una calamidad imparable. Su cuerpo tembló levemente, reaccionando al aura persistente de las ruinas inmortales que emanaban del recientemente liberado caldero verdadero del rey de la medicina. Alejándose un poco del punto de aterrizaje, Li Fan mantuvo sus ojos fijos en el meteorito de fuego. El caldero descendió rápidamente, llegó al suelo en cuestión de momentos y se hundió en las profundidades del abismo de Kangoo. Cuando entró en el abismo, su velocidad disminuyó y las llamas a su alrededor se atenuaron. Al percibir el aura de las ruinas inmortales, los habitantes del abismo se dispersaron instintivamente, despejando un camino. Finalmente, el caldero verdadero del rey de la medicina quedó en su antigua posición de la era anterior. Después de emitir una débil señal de socorro al mundo exterior, el caldero se volvió gradualmente transparente y desapareció en el aire. Li Fan esperó pacientemente hasta que el aura de las ruinas inmortales se disipara por completo antes de controlar el caldero del rey de la pequeña medicina para entrar. Con el conocimiento adquirido en la exploración de Xiao En y los demás, en su vida anterior, navegó sin esfuerzo hasta la puerta ligeramente entreabierta de Ling Wuchan. Dentro, Ling Wuchan yacía en el suelo, profundamente dormido. También en la etapa inicial de Nescent Zhou, pero Li Fan entrecerró ligeramente los ojos cuando el fantasma de la cueva cielo de los 5 elementos emergió detrás de él. El poder del dominio cueva cielo descendió como cadenas, restringiendo a Ling Wuchan. Después de confiscar todos los artículos de Ling Wuchan, Li Fan movilizó su fuerza. Momentos después, antes de que Ling Wuchan pudiera gritar de agonía, su cuerpo fue aplastado hasta convertirse en polvo fino bajo el inmenso poder de la cueva cielo. Sin embargo, el alma naciente dentro de su dantian permaneció completamente ilesa bajo el control preciso de Li Fan. Con su cuerpo destruido, Ling Wuchan dormido se despertó instantáneamente. Al ver su pequeño cuerpo morado parecido al de un bebé,
Inmediatamente se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Quién eres exactamente? Lin Wuchan miró a Li Fan, mitad con odio y mitad con miedo. Li Fan respondió con un destello de relámpago púrpura ante los ojos de Lin Wuchan. La secta del cielo púrpura. Las palabras de Lin Wuchan estaban llenas de incredulidad. Al momento siguiente perdió el conocimiento y se desmayó. Después de absorber completamente los recuerdos de Lin Wuchan, Li Fan agitó su manga y selló temporalmente el alma naciente de Lin Wuchan dentro de su cueva cielo. Continuó profundizando en el caldero verdadero del rey de la medicina, llegando a la entrada de la puerta de la vida y la muerte, donde comenzó a contemplar. La puerta de la vida y la muerte no puede ser violada, ni siquiera por un experto en integración Dao. Solo cultivando las verdaderas enseñanzas de la secta del rey de la medicina sutra de longevidad y esperanza de vida y manifestando la energía verde de la longevidad, uno puede revertir las puertas de la vida y la muerte en un instante y entrar en su interior. Sutra de longevidad y esperanza de vida, un método de cultivo de integración Dao. Para un cultivador común y corriente, obtener una técnica de integración Dao sería suficiente para dejarlo sin dormir de emoción. Sin embargo, Li Fan permaneció indiferente. Aunque Sutra de longevidad y esperanza de vida fue de hecho un método de integración Dao, su cultivo se centró en el altruismo, la curación de los enfermos y la salvación de vidas. Salvar a los demás es salvarse a uno mismo. Cuantas más personas uno salva, más rápido avanza el cultivo. Incluso para superar los obstáculos es necesario cumplir cuotas de rescate específicas. Esta técnica tenía baja compatibilidad con Li Fan y no era necesario que cambiara a ella. Aún así, como método de integración Dao, su valor era innegablemente alto. Al exterminar a todos en la secta del rey de la medicina, esta técnica se convertiría en posesión exclusiva de Li Fan. Pero no había necesidad de tales medidas. Los miembros de la secta del rey de la medicina tenían otros usos más significativos. El problema actual era que demasiadas personas estaban cultivando el Sutra de la longevidad y la esperanza de vida, un total de 462. Cuando Li Fan intentó cultivar esta técnica, su energía espiritual parecía completamente bloqueada, sin reacción alguna. Después de reflexionar un momento, a Li Fan se le ocurrió una idea. Utilizando los recuerdos de Lin Wuchan, localizó las habitaciones de algunos discípulos del núcleo dorado de la secta del rey de la medicina. Al irrumpir, extrajo a la fuerza partes de su energía verde de longevidad. Al fusionar estas energías, Li Fan formó un cuerpo de energía. Separó una hebra de su conciencia en el cuerpo de energía verde, estirándose y adaptándose por un tiempo. La energía verde de la longevidad sigue disipándose y no durará mucho. Sin embargo, debería ser suficiente. Con un pensamiento, el cuerpo energético se condensó en una forma verde de alma naciente. Li Fan se hundió de cabeza en el muro de la vida y la muerte. Al pasar a través de una membrana gris, se encontró en un espacio que parecía idéntico al exterior del caldero verdadero del rey de la medicina. Esta ilusión se debía a las paredes interiores transparentes del caldero del rey de la medicina. Dentro del espacio había dos esqueletos, uno de pie y otro tendido en el suelo. El que está de pie debe ser Liu Ruchen, el que está en el suelo debe ser el Elder Huang. Para escapar de las ruinas inmortales, Liu Ruchen no tuvo más opción que sacrificar la esencia vital de algunos miembros de la secta. Al recordar el conocimiento de su vida pasada, Li Fan reflexionó para sí mismo. Solo quedan huesos, seguramente aún no están vivos. Li Fan se acercó con cautela a los restos de Liu Ruchen. Cuando llegó al esqueleto, un fantasma apareció de repente a su lado. Sorprendido, Li Fan rápidamente se dio cuenta de que era simplemente una proyección sin ninguna fuerza vital. La energía verde de longevidad que se filtraba de su cuerpo fue absorbida por el fantasma. Como si estuviera completando algún tipo de verificación, el fantasma finalmente habló. Discípulos de la secta del rey de la medicina, presten atención a mis palabras. Si ves esta imagen, probablemente he perecido. Me equivoqué. Preveí la llegada de la gran calamidad, pero no esperaba algo aún más aterrador sobre nuestro reino Xuanhuang. Las 10 grandes sectas inmortales lo sabían todo, pero nos dejaron morir. Esta enemistad es irreconciliable. Pero recuerda, las 10 sectas son demasiado poderosas para enfrentarlas directamente. Después de regresar al reino Xuanhuang, refúgiate en él,
Valle de la longevidad, y preserva tus fuerzas. Actúe con cautela después de que la calamidad disminuya. Después de mi muerte, mi hijo Liu Yihan servirá temporalmente como maestro de secta, apoyado por los ancianos. Una vez que llegue a la transformación del alma, podrá asumir formalmente el cargo. En tiempos críticos de vida o muerte, los conflictos internos son inaceptables. El fantasma recitó mecánicamente el testamento de Liu Ruchen. Li Fan se quedó quieto, escuchando. Mucho después de concluir el mensaje, el fantasma se disolvió en la luz de las estrellas, dejando atrás un cristal brillante con forma de diamante. Li Fan sabía que este era el núcleo de control del caldero del rey de la medicina. Originalmente destinado a Liu Yihan, ahora pertenecía al profético Li Fan. Usando el núcleo de control con su cuerpo de energía, Li Fan abrió el muro de la vida y la muerte y entró en la sala de control principal. Después de 7 días de refinación, obtuvo el control del caldero verdadero del rey de la medicina. Aunque muchas funciones avanzadas quedaron temporalmente inutilizables sin Manjaveri Green Energy, la mayoría de las funciones básicas estaban operativas. Li Fan revisó las imágenes grabadas por Medicine King True Cauldron. Coincidieron con lo que Xiao En y otros habían visto en su vida anterior. En el vacío ilimitado, la esfera de luz del reino Xuanuan parecía insignificantemente pequeña, mientras que las ruinas inmortales de arriba amenazaban con devorarlo todo. Las imágenes continuaron. El caldero del rey de la medicina, incapaz de resistirse, cayó hacia las ruinas inmortales a pesar de la luz que irradiaba desde su superficie. Acercándose a las ruinas inmortales, su colapso parecía inevitable. En ese momento, innumerables partículas brillantes emergieron del caldero, aparentemente otorgándole un poder infinito. En medio de rugidos resonantes, el caldero cambió su trayectoria. Sin embargo, Li Fan se centró en las imágenes grabadas de las ruinas inmortales. Debido a la proximidad, percibió una vista más clara del contorno de las ruinas. La tierra desolada estaba sembrada de restos de destrucción. Entre las ruinas se alzaba una figura imponente que miraba silenciosamente hacia abajo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C610. Era como si hubiera vislumbrado la presencia de un ser de dimensiones superiores, uno que exudaba un aura opresiva inherente. En el momento en que apareció la figura, el corazón de Li Fan comenzó a latir violentamente. Los pelos de su cuerpo estaban de punta y gotas de sudor frío goteaban de su frente. Incluso la grabación de la escena realizada por el caldero verdadero del rey de la medicina parecía haberse visto afectada, volviéndose distorsionada y borrosa. Dando un paso atrás inconscientemente, Li Fan finalmente recuperó la compostura, con el rostro ligeramente pálido. Incluso la imagen grabada tiene un poder abrumador. ¿Podría ser un verdadero inmortal? Antes de la caída de Liu Ruchen, había explicado muchas cosas. Entre ellos se encontraba la aterradora existencia que se cernía sobre el reino Xuanuan, como si pudiera devorarlo todo. En la antigüedad, los cultivadores que atravesaban el reino de la integración Dao y soportaban tribulaciones celestiales podían ascender al reino superior. Pero un día todo cambió. Un cultivador que trascendió con éxito la tribulación y ascendió al reino inmortal regresó inesperadamente poco después, luciendo sombrío. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que el camino hacia el reino inmortal había sido cortado. El pasaje original del reino inmortal se había convertido en nada más que ruinas. En aquella época, la mayoría de los cultivadores solo conocían la existencia de las ruinas inmortales. Se desconocía exactamente cómo eran las ruinas y su verdadero estado. Con el camino hacia la inmortalidad roto, cada vez más cultivadores de la integración Dao persistieron en el reino humano. Sin embargo, la vida útil de un cultivador Dao Integration, como máximo unos pocos milenios, era limitada. Para aquellos que alcanzaron este nivel, todos ellos talentos extraordinarios, la perspectiva de quedarse de brazos cruzados esperando la muerte era impensable. Así surgió el reino inmortal de la longevidad. Existían tesoros milagrosos en el cielo y en la tierra, capaces de conceder longevidad. Ciertos objetos raros, imbuidos de la esencia del cielo y de la tierra, ostentaban un dominio especial. Cuando la vida útil de un cultivador se acercaba a su fin, desafiar el destino significaba apoderarse de estos dominios. Este fue el origen de la posición de logro de la longevidad.
Los primeros cultivadores del reino inmortal de la longevidad alcanzaron su estado precisamente de esta manera. Sin embargo, las posiciones de logro de la longevidad eran limitadas, mientras que el número de cultivadores de integración Dao era demasiado grande. El conflicto era inevitable. En medio de tal caos, una facción conocida como la secta Xuantiana ascendió rápidamente al poder. El líder de la secta Xuantiana no era otro que el cultivador que había ascendido al reino inmortal y regresado. En ese momento, él era el único individuo en el reino Xuanuan infundido con energía inmortal, a solo medio paso de convertirse en un verdadero inmortal. Un verdadero inmortal representó una transformación cualitativa en comparación con los cultivadores comunes. Como resultado, su poder superó con creces el de otros cultivadores del reino inmortal de integración y longevidad de Dao. Bajo su liderazgo, la secta Xuantian arrasó el reino Xuanuan con un impulso casi aplastante. Además de su abrumadora fuerza, también fue un maestro estratega. Utilizó la posición de logro de longevidad como cebo para reclutar a más de una docena de los cultivadores de integración Dao más poderosos del mundo del cultivo. Con estos aliados, la secta Xuantiana se volvió imparable. A partir de ese momento, la secta Xuantiana dominó el mundo y pocos se atrevieron a oponerse a ella. Este inmortal de medio paso se hacía llamar el Rey Xuantiano. Los 12 guerreros más fuertes de la secta eran conocidos como los Reyes de la Ley Misteriosa. Después de casi unificar el mundo del cultivo, la secta Xuantiana buscó consolidar su gobierno, inspirada por la idea de apoderarse del dominio de la longevidad. Comenzaron a codiciar los dominios de otros aspectos del cielo y la tierra. En la antigüedad, los cultivadores veneraban los cielos y la tierra. Aunque podían mover montañas, llenar mares y dividir ríos, creían que sus poderosos poderes en última instancia provenían del cielo y la tierra. Pero después del surgimiento de la secta Xuantiana, se rompieron las reglas. La secta Xuantiana reemplazó al cielo, otorgando a los mortales comunes poderes que rivalizaban con los de los cultivadores a través de los decretos de su rey celestial. No todos los cultivadores aceptaron esta dominación sin resistencia. El rey Xuantiano obtuvo un raro tesoro de una fuente desconocida, llamado el espejo Xuantiano, capaz de observar todas las cosas del mundo. Después de varias reuniones secretas, antes de que pudiera formarse una amenaza significativa, la secta Xuantiana los aniquiló por completo. Innumerables cultivadores estuvieron implicados y un mar de sangre puso los cielos patas arriba. Las sectas del mundo, ya débiles, perdieron toda voluntad restante de resistir después de este incidente. Pero ningún reino dura para siempre. En los últimos años del gobierno de la secta Xuantiana, se volvieron cada vez más arrogantes. Los miembros de la secta comenzaron a oprimir y humillar desenfrenadamente a otros cultivadores. Finalmente, cuando los pueblos del mundo ya no pudieron soportarlo, las 10 grandes sectas inmortales reunieron a todos, uniendo a los cultivadores para derrocar el gobierno de la secta Xuantiana. HMPH, ahora que miro hacia atrás, las 10 grandes sectas inmortales y la secta Xuantiana no son diferentes, solo dos caras de la misma moneda. Las ruinas inmortales absorben por la fuerza todo el material y la energía del mundo exterior. Las llamadas 10 grandes sectas inmortales, los líderes proclamados de las sectas del mundo, nunca nos han informado sobre asuntos tan críticos relacionados con la supervivencia del mundo. En sus últimas palabras, Liu Ruchen pronunció estas amargas palabras, llenas de resentimiento. Liu Ruchen especuló que en el pasado debió haber ocurrido algún trastorno inimaginable en el reino inmortal. Esta fue la única explicación para la ruptura total del camino hacia la inmortalidad. Y ese cadáver en lo alto de las ruinas inmortales, probablemente era un inmortal que huyó del reino inmortal. Ni siquiera un verdadero inmortal podría escapar de la aterradora atracción de las ruinas inmortales. Uno solo podía imaginar las catastróficas consecuencias si el reino Xuanuan cayera en las ruinas inmortales. Probablemente no habría seres vivos capaces de sobrevivir a tal calamidad. Las 10 grandes sectas inmortales del Dao inmortal, que lideraron el derrocamiento de la secta Xuantiana y heredaron su legado, no podrían haber ignorado este asunto. Aún así lo mantuvieron en secreto. Incluso cuando la secta del Rey de la Medicina intentó traspasar los límites del mundo Xuanuan, no emitieron advertencias y observaron fríamente cómo toda la secta marchaba hacia la muerte. Era absolutamente detestable. La escena continuó reproduciéndose, mostrando el caldero del Rey de la Medicina temblando violentamente.
Al final, evitó por poco el desastre. Rodeó la aterradora entrada de las ruinas inmortales y regresó al mundo Xuanhuang. La visión se desvaneció y volvió al paisaje en el fondo del abismo de Kangwu. Sin embargo, Li Fan permaneció aturdido durante mucho tiempo. En verdad, la decisión de Liu Ruchen de utilizar el caldero del rey de la medicina para escapar del mundo Xuanhuang no fue un plan poco práctico. Después de todo, las vidas de todos los cultivadores de la secta estaban en juego y Liu Ruchen no era un hombre imprudente. Los ancianos de la secta del rey de la medicina finalmente aceptaron su plan. Había razones fundamentales detrás de esto. El antepasado de la secta del rey de la medicina, San Piao Miao, durante la ruptura inicial del camino hacia la inmortalidad, se aventuró en otros reinos de cultivo cercanos en busca de una manera de ascender. Pero para su sorpresa, descubrió que estos mundos, como el mundo Xuanhuang, también habían perdido su conexión con el reino inmortal. Explorar más el vacío estaba más allá de sus capacidades. Por tanto, no tuvo más remedio que regresar. La brújula Dao de la secta del rey de la medicina apuntaba hacia un reino de cultivo llamado Xiaoyao, que San Piao Miao había visitado en el pasado. Para Liu Ruchen, dado que el antepasado había viajado a través del vacío sin encontrar peligro, creía que con suficiente precaución podría replicar este viaje de forma segura. ¿Quién podría haber previsto que el desastre ocurriría incluso antes de que abandonaran el mundo Xuanhuang? Al principio, San Piao Miao podía ignorar la atracción de las ruinas inmortales y viajar libremente hacia y desde el mundo Xuanhuang. Pero ahora, escapar se ha vuelto casi imposible. La secta Xuantiana y las 10 grandes sectas inmortales han estado capturando continuamente pequeños mundos y reinos dimensionales cercanos en un intento de resistir la atracción de las ruinas inmortales. Hasta el día de hoy, incluso el peso de los cultivadores se ha vuelto crucial para la supervivencia del mundo Xuanhuang. Entonces, ¿la atracción de las ruinas inmortales se ha ido fortaleciendo continuamente con el tiempo? Li Fan se sorprendió un poco. Reuniendo la información, llegó a esta conclusión. Contacto 2.